A veces es más fácil creer en el misterio que en la verdadera explicación. Por eso, cuando vemos piedras enormes que parecen hechas con tanta precisión, rápidamente nos viene a la mente la pregunta de ¿cómo pudieron hacer esto si aún no tenían máquinas modernas? Aquí es donde comienza el punto importante. No todas las extrañas estructuras antiguas fueron hechas por extraterrestres o tecnología secreta. A veces la respuesta es más simple. Estas fueron hechas por la gente de la antigüedad usando perseverancia, planificación y trabajo en equipo. Aunque no tenían herramientas modernas, podían lograr grandes cosas porque sabían trabajar durante mucho tiempo por un solo objetivo. Uno de los ejemplos más discutidos de esto es Gunung Padang en Java Occidental, Indonesia. A primera vista parece solo una gran colina con piedras esparcidas en la superficie. Durante mucho tiempo, los locales lo han considerado un lugar sagrado, pero cuando los investigadores lo estudiaron usando equipo de escaneo moderno, surgió una gran pregunta. ¿Es solo una colina natural o el ser humano hizo algo aquí? Aquí comenzó la controversia. Algunos dijeron que este sitio podría ser extremadamente antiguo, incluso que es más antiguo que las pirámides de Egipto. Incluso surgieron afirmaciones de que podría tener hasta 20.000 años de antigüedad o incluso más. Pero muchos arqueólogos no aceptan la afirmación de que Gunung Padang tenga definitivamente 20.000 años de antigüedad. En 2024 se retractó un estudio controversial sobre esta afirmación después de que se cuestionaron las pruebas y la manera de interpretar los datos. Eso significa que no es correcto decir que ya está confirmado que esta es la pirámide más antigua del mundo. La explicación más segura y más verdadera es esta. Gunung Padang es un sitio megalítico antiguo con rocas volcánicas naturales, y hay señales claras de que fue arreglado y utilizado por humanos como un lugar sagrado en terrazas. Las piedras que se pueden ver aquí no son piedras ordinarias. Muchas de ellas son basalto columnar. Este tipo de piedra solo se forma cuando la lava se enfría y se rompe en largas columnas. A veces parecen postes o bloques naturales. Por eso no hay que pensar de inmediato que un láser o una máquina avanzada hizo estas piedras. La naturaleza misma dio forma a muchas de ellas, pero fue el hombre quien las movió, las arregló y las usó para hacer especial el lugar. Y ahí es donde la historia se vuelve más interesante, porque aunque esto no sea prueba de extraterrestres o de una civilización súper avanzada perdida, muestra que los antiguos ya sabían cómo elegir un buen lugar. Usaron materiales naturales y crearon un espacio sagrado con un plan y un propósito. Aunque no usaron máquinas modernas, tenían paciencia, fuerza, organización y creencia. Y en el mundo antiguo, a veces ese era el mayor recurso tecnológico, la capacidad de muchas personas para actuar con un solo propósito. Pero si en Indonesia hay un lugar donde se usaron piedras naturales arregladas por el hombre, en la India se puede ver una estructura donde es más claro el trabajo hecho por manos humanas. Este es el templo Kailasa en las cuevas de Ellora, Maharashtra. Y aquí ya no estamos hablando simplemente de arreglar piedras. Aquí todo un templo fue tallado a partir de una sola gran roca. Normalmente cuando construimos un edificio, empezamos desde abajo. Primero va la cimentación, luego las columnas, las paredes, el piso y el techo. Pero en el templo Kailasa fue al revés. No se construyó usando bloques separados. No es como una casa hecha por capas. El templo fue excavado y tallado a partir de una formación rocosa sólida, de arriba hacia abajo. Es como si tomaras una gran roca y poco a poco quitaras todo lo que no se necesita hasta que el templo aparezca dentro de ella. Pero aquí no estamos hablando de una escultura pequeña. Lo que apareció fue un gran complejo con patio, salón, columnas, santuario, escaleras, tallados y estatuas. Había elefantes, deidades, detalles decorativos y grandes partes que parecían edificios separados, pero seguían siendo parte de una sola roca. Según la UNESCO, las cuevas de Ellora fueron hechas entre el siglo V y el siglo XII, y entre las cuevas brahmánicas está el famoso templo Kailasa, que fue tallado entre los siglos VII y X. Algunos dicen que el templo Kailasa fue construido en 18 años, pero esto no es seguro. Hay viejas historias que dicen que se hizo rápidamente usando muchos trabajadores, planificadores, escultores y un trabajo continuo detallado en la roca. No fue un proyecto sencillo. Esto requería una planificación intensa, mucha paciencia y muchísimas manos trabajando. Es difícil imaginar el proceso. Si cometes un error en un edificio común, puedes reemplazar un bloque. Puedes arreglar la pared, puedes agregar materiales, pero en un templo monolítico es otra historia. Si cortas de más la piedra, ya no puedes simplemente devolverla. Si te equivocas en la medida del kolam, no puedes reemplazarlo como si fuera madera o bloques huecos. Cada corte, cada profundidad, cada borde y cada detalle deben estar planeados. Esa es la razón
por la que el templo de Kailasa es tan impresionante. No es porque sea imposible, sino porque es posible pero extremadamente difícil de hacer. Y ese es el punto más fuerte. Los antiguos no necesitan ser convertidos en seres míticos para ser impresionantes. No necesitamos poner extraterrestres en la historia para asombrarnos. Es suficiente ver que hubo personas en ese entonces capaces de pensar en grande. Hicieron cosas que podían regresar, lentas pero exactas, y dedicar muchos años a algo que será más grande que ellos mismos. En ese tipo de lugares podemos ver cómo la gente usó la piedra natural y los lugares sagrados. En el templo de Kailasa podemos ver cómo es posible convertir toda una montaña en arquitectura. Los dos lugares son diferentes, pero la lección es la misma. Ahora volvamos de nuevo al templo de Kailasa. Si dividimos la cantidad de piedra que se extrajo en el templo de Kailasa entre los años de trabajo, está claro que su trabajo diario era muy pesado. Cada día tenían que quitar, romper y sacar grandes piedras de la montaña. No era un trabajo pequeño. Se necesitaban muchas personas, un plan claro y trabajo continuo. Aquí es donde suelen comenzar las especulaciones. Algunos dicen que esto era imposible usando solo herramientas simples. Otros dicen que quizá hubo una tecnología antigua perdida. Otros incluso creen que tal vez se usaron láseres, ondas sonoras o máquinas. Pero si lo analizamos mejor, no se necesita una explicación así. La respuesta más realista es la organización. El templo fue tallado de arriba hacia abajo. Eso significa que los trabajadores no tenían que levantar las enormes piedras hacia arriba. Mientras excavaban la piedra desde arriba, los pedazos que quitaban podían bajarse o eliminarse usando la gravedad. Eso es más práctico que levantar piedras como se hace en otras grandes construcciones. Los antiguos trabajadores también usaron diferentes herramientas, cuñas, martillos, cinceles y otros métodos para partir la piedra. También había una técnica en la que se hacía un agujero en la piedra, se le ponía madera y luego se mojaba con agua. Y cuando la madera se hinchaba, la presión aumentaba y la piedra podía partirse en la dirección deseada. Suena simple, pero es efectivo. No significa que sea fácil. Sigue siendo muy difícil. Se necesita mucha gente, un plan claro y un largo periodo de trabajo continuo. Por eso, el templo no tiene que volverse algo de alienígenas o de misterio para ser impresionante. La lección aquí es más clara. A veces, la verdadera tecnología avanzada de la antigüedad no era una máquina, sino la disciplina, la perseverancia y la capacidad de muchas personas para actuar como si fueran un solo cuerpo. A pesar de esto, hay un lugar que es más difícil de juzgar porque no está en una montaña o en un desierto. Está bajo el mar. Este es el monumento de Yonaguni en Japón. En 1986, un instructor de buceo llamado Kihachiro Arata fue quien descubrió una extraña formación rocosa cerca de la isla Yonaguni. Bajo el agua hay grandes piedras planas como escaleras, terrazas y bordes enormes que parecen demasiado rectos. Debido a su apariencia, rápidamente se difundió la idea de que podría ser una ciudad antigua sumergida. Incluso hubo quienes dijeron que podría ser la versión japonesa de la Atlántida. Suena fascinante, especialmente porque está bajo el mar. Cuando una estructura grande parece tener escalones y plataformas, es fácil pensar que fue hecha por humanos. Pero hay que tener cuidado con las explicaciones. Hasta ahora no se ha confirmado que el monumento de Yonaguni haya sido hecho por humanos. Muchos geólogos creen que esto es una formación rocosa natural. La roca en ese lugar puede partirse en líneas rectas debido a las capas naturales, grietas, actividad sísmica y el movimiento del agua. Eso significa que las escaleras que ven los buzos pueden ser el resultado de la fractura natural de la roca, no hechas por constructores antiguos. Pero tampoco significa que no haya algo interesante aquí. Aunque la mayoría de las formaciones son naturales, todavía es posible que la gente de antes las haya usado como un área de pesca de referencia o un lugar sagrado, si alguna parte de esto estuvo antes en aguas menos profundas. Pero eso ya es otro tema. El uso humano de un lugar natural no es lo mismo que construir toda una ciudad submarina. Así que es más correcto decir esto. El monumento de Yonaguni es una misteriosa formación rocosa submarina que todavía está en debate. Hay quienes creen que tiene modificaciones hechas por humanos, pero hay más explicaciones científicas que apuntan a la geología natural, y a veces eso es lo difícil de aceptar, porque cuando la forma de la roca es demasiado hermosa, parece que queremos que haya un secreto más grande detrás de eso, pero la naturaleza misma también puede crear formas que parecen hechas por el hombre. Desde el fondo del mar en Japón, ahora vamos a un lugar que está bajo tierra. Esta es la ciudad subterránea de Derinkuyu en Capadocia, Turquía. Su historia parece el comienzo de una película. En 1963 había una persona en Turquía que estaba arreglando su casa. Mientras hacía la renovación,
descubrió un pasadizo detrás de una pared. Resulta que no era un agujero común y corriente. Resulta que era una entrada a una enorme ciudad subterránea. Debajo de la tierra hay túneles, habitaciones, sistemas de ventilación, almacenes, lugares para animales, iglesias y pasadizos que se pueden cerrar usando grandes puertas de piedra. Derinkuyu alcanza una profundidad de aproximadamente 85 metros. Se dice que puede servir como refugio para hasta 20,000 personas junto con comida y animales, especialmente en tiempos de peligro. Aquí es donde vuelven a entrar las especulaciones. Algunos dicen que tal vez era un búnker contra una guerra nuclear antigua. Otros dicen que tal vez fue construido para esconderse de los extraterrestres. Otros lo relacionan con una gran catástrofe de la antigüedad. Pero no se necesita una explicación así. Es más claro la razón por la que hay una ciudad subterránea en Capadocia. La región tiene roca volcánica blanda. Es más fácil de excavar en comparación con las piedras duras, pero cuando se excava y la superficie expuesta se endurece, puede convertirse en una pared resistente. Por eso el lugar es perfecto para construir refugios subterráneos. Y en la antigüedad había muchas razones para que la gente se escondiera. Había invasiones, saqueos, épocas de persecución religiosa y grupos que necesitaban proteger a su familia, comida, animales y comunidad. Por eso, Derinkuyu no es solo una ciudad subterránea para una forma de vida diferente. Es más correcto pensar en ella como un gran sistema de refugio. Cuando había peligro en la superficie, la gente podía bajar. Cerraban las pesadas puertas de piedra. Había aire proveniente de los conductos de ventilación. Había agua. Había almacenamiento de comida. Había espacio para los animales. Esto no se hizo para ser tan cómodo como una casa normal. Se hizo para que la gente pudiera sobrevivir cuando ya no era seguro el mundo de la superficie. Aún así, hay partes de Derinkuyu que claramente se hicieron por seguridad. No son solo cuartos subterráneos comunes. Hay pasillos estrechos donde solo puede pasar una persona a la vez. Hay grandes puertas de piedra redondas que se pueden hacer rodar para cerrar la entrada. Y lo importante es que muchas puertas se pueden cerrar desde adentro. Eso significa que si hay enemigos afuera, les será difícil entrar. Aquí entra la pregunta, pues ¿de quién se están escondiendo? Hay teorías extrañas que dicen que tal vez esto se hizo para un desastre antiguo, extraterrestres u otra amenaza inexplicable. Pero la explicación de la historia es más clara. Capadocia ha sido durante mucho tiempo un lugar de conflictos, guerras e invasiones. En diferentes épocas, hubo grupos y comunidades que tuvieron que esconderse para sobrevivir. Por eso, Derinkuyu no es un búnker misterioso para extraterrestres. Es más correcto pensar en él como un refugio de supervivencia. Cuando se acercaba el peligro, la gente podía bajar al subsuelo. Podían llevar consigo comida, agua, pertenencias y animales. Podían cerrar los pasadizos con pesadas puertas de piedra. Arriba, los enemigos podían pensar que no había nadie, pero debajo de la tierra había gente escondida sobreviviendo. Hay aire que entra por los conductos de ventilación, hay cuartos para las personas y lugares para la comida. También hay pasadizos que llevan a otras partes de la ciudad subterránea. El punto es simple. Esto no se hizo para presumir. Se hizo para que no murieran cuando la situación arriba se volviera peligrosa. Eso es lo que hace más fuerte la historia de Daring Derinkuyu. No se trata de magia, se trata de miedo, inteligencia y un intenso deseo de sobrevivir. Pero si Daring Derinkuyu es una ciudad escondida bajo tierra, hay otro lugar antiguo que fue construido sobre el agua. Este es Nan Madol en Pohnpei, Micronesia. A primera vista parece que no debería estar ahí. No es una aldea común en tierra. Tampoco es una simple casa junto al mar. Nan Madol es un gran complejo de islotes artificiales. Eso significa que hay muchas pequeñas islas hechas por el hombre. Estas islas están conectadas por canales, así que hay caminos de agua entre los muros y las estructuras. Según la UNESCO, Nan Madol está compuesto por más de 100 islotes en la costa de Pohnpei. Tiene muros hechos de basalto y rocas de coral. Aquí se pueden ver los restos de palacios de piedra, templos, tumbas y áreas residenciales que están conectados con la dinastía Saudeleur. Es más fácil pensarlo de esta manera. Es como si hubieran construido su propia pequeña ciudad sobre el agua. Pero no está hecha solo de madera. Usaron pesadas piedras de basalto. Algunas de las piedras parecen postes o troncos largos, pero el material es piedra. Por eso a veces se les llama troncos de basalto. Aquí es donde empieza la gran pregunta: ¿cómo movieron piedras tan pesadas? No tenían grúas modernas, no tenían camiones, no tenían mezcladoras de cemento, no tenían máquinas de metal como las que tenemos hoy. Por eso hay leyendas en el lugar que dicen que hicieron volar las piedras con magia. Hay una historia sobre dos hermanos con poderes y dicen que ellos construyeron Nan Madol de una manera extraordinaria.
La leyenda es bonita como parte de la cultura, pero esto no debe tomarse como historia confirmada. La explicación de los investigadores es más sencilla. En una isla es difícil transportar piedras por tierra, especialmente si está llena de maleza, lodo y no hay caminos adecuados. Por eso es más práctico usar el agua. Es posible que las piedras se hayan transportado usando balsas, troncos, canoas u otros métodos por el mar y la laguna. Cuando un objeto pesado está en el agua, es más fácil moverlo que arrastrarlo por tierra seca. No significa que la piedra sea ligera, sigue siendo pesada, pero ya hay una manera de moverlo. Al llegar al lugar, se pueden ir acomodando poco a poco las piedras, apilarlas y hacer una pared. Esto no se hizo en un solo día. Esto requiere mucha gente, mucho tiempo y una planificación intensa. Por eso, Nan Madol no fue una casualidad. No se debe pensar que es como una ciudad mágica. Es aún más impresionante si lo ves como una verdadera obra humana. Porque esto demuestra que la gente de Pompey en ese entonces era experta en logística. Sabían de dónde sacar piedra, sabían cómo usar el agua como vía, sabían cómo construir en un lugar difícil de edificar. Pero, ¿por qué lo hicieron? No solo fue porque querían crear un lugar bonito. Nan Madol se convirtió en el centro político y ceremonial de la dinastía Saudelur. Esto significa que aquí se concentraba el poder, los rituales, las tumbas y las residencias de las personas importantes. Es como un lugar que declara que aquí viven los gobernantes. Aquí se llevan a cabo los rituales. Y aquí se muestra quién tiene el poder. Por eso, en Nan Madol no solo vemos piedras, también vemos el sistema de una sociedad. Hay líderes, hay trabajadores, hay reglas, hay religión, hay miedo, hay respeto, hay control. Y aquí la historia se vuelve más seria. Una gran estructura no solo muestra ingeniería, también muestra cómo se mueve toda una comunidad. Hay personas que dieron órdenes, hay personas que siguieron, hay personas que trabajaron y hay una razón por la que aceptaron esa dificultad. Por eso, cuando alguien dice que esto sería imposible sin extraterrestres, es como si menospreciaran a las personas que realmente lo hicieron. Porque la verdad es que no se necesitan extraterrestres para explicar Nan Madol. Solo necesitamos entender tres cosas: agua, piedra y organización. Usaron el agua para mover las piedras pesadas. Usaron el basalto para construir muros resistentes. Y usaron la fuerza de toda la comunidad para lograr algo que una sola persona no podría hacer. En Derinkuyu la gente construyó una ciudad subterránea para esconderse y sobrevivir. En Nan Madol la gente construyó una ciudad sobre el agua para mostrar su poder y creencias. Diferente lugar, diferente razón, pero la misma lección. Cuando hay peligro, la gente encuentra la manera de sobrevivir. Volvamos. En Nan Madol no solo importa la belleza de las piedras. Lo más importante es esta pregunta: ¿por qué construyeron un lugar tan difícil de habitar? Está sobre el agua. No hay suficiente tierra para cultivar. No hay una fuente fácil de agua dulce. Se necesita llevar muchas cosas en bote. Así que si vives ahí, dependes del suministro del exterior. Aquí es donde se vuelve más claro el propósito de Nan Madol. No es solo una ciudad común. No es solo un lugar de rituales. También es un centro de poder. Según la UNESCO, Nan Madol es el centro ceremonial de la dinastía Saudelur. Hay palacios, tumbas, templos y residencias para personas importantes. Eso significa que aquí se muestra quién tiene el control. Hay investigadores que creen que los líderes y la élite vivían o se mantenían cerca del centro de poder. De esta manera, podían ser vigilados más de cerca. Es más fácil saber quién es leal y quién podría oponerse. La idea es simple. Cuando una persona está lejos de su propio lugar y depende de la comida, el agua y las órdenes de un líder superior, es más fácil controlarla. Por eso, Nan Madol no es solo una maravilla de la ingeniería. También es un recordatorio de que la arquitectura puede usarse en la política. La piedra no es solo una pared, también puede ser un símbolo de poder. Pero en Egipto hay un lugar donde el misterio es de otro nivel. No está sobre el agua, está bajo tierra. Este es el Serapeum de Saqqara. Muchos conocen más las pirámides y la Esfinge, pero en Saqqara hay un complejo subterráneo lleno de enormes sarcófagos de piedra. Según la información oficial de Turismo y Antigüedades de Egipto, el Serapeum es la tumba de los sagrados toros Apis. Para los antiguos egipcios, el toro Apis no era un animal común. Lo consideraban sagrado y lo relacionaban con sus creencias sobre el dios Osiris. Cuando moría un toro sagrado, le daban un entierro especial. Por eso construyeron galerías subterráneas y grandes ataúdes de piedra. Aquí es donde el Serapeum se vuelve sorprendente.
Los sarcófagos allí no son pequeños, son enormes y están hechos de piedras duras como granito, basalto u otras piedras pesadas. Algunos pesan varias toneladas junto con la tapa. Cuando ves estos, es natural preguntarse cómo los hicieron, cómo los metieron en los túneles subterráneos, cómo los colocaron en la posición correcta si no tenían grúas modernas. Por eso han surgido muchas teorías extrañas. Algunos dicen que tal vez no eran realmente para toros. Algunos dicen que tal vez era una máquina antigua. Otros dicen que tal vez tenía un sistema de energía, una batería o una tecnología que ya no conocemos hoy en día. Pero no tenemos pruebas sólidas para afirmar eso como un hecho. La explicación más clara viene de la arqueología. El Serapeum era un lugar de entierro. Se usó en la tradición religiosa del antiguo Egipto. Hay inscripciones, registros y contexto arqueológico que apuntan al culto del toro Apis. Por eso, no es correcto decir que está confirmado que era una máquina antigua. De hecho, sería aún más impresionante si realmente fuera un sitio de entierro, porque eso significa que por sus creencias estaban dispuestos a hacer un trabajo extremadamente difícil. No fue por un experimento tecnológico, sino por religión, poder y respeto al animal sagrado. Pero eso no significa que la respuesta sea fácil. Todavía hay preguntas. ¿Cómo lograron alisar esas piedras tan duras? ¿Cómo pudieron darles forma tanto por dentro como por fuera? ¿Cómo lograron mover los pesados sarcófagos dentro de los pasillos tan estrechos? Aquí es donde entra una explicación más práctica. Los antiguos egipcios eran expertos en el trabajo de la piedra desde hace mucho tiempo. Usaban herramientas de cobre, herramientas de piedra, abrasivos como arena y mucha determinación. Cuando se usaba arena o arena de cuarzo como abrasivo, podía desgastar piedras más duras repitiendo el proceso una y otra vez. Es lento, muy lento, pero no es imposible. Solo se necesita mucho tiempo, muchos trabajadores y un plan claro. Para entenderlo mejor, piensa en la lija. La lija no parece fuerte, pero cuando la frotas una y otra vez, poco a poco va puliendo la madera o el metal. Es el mismo principio con la piedra. No es un corte rápido, sino un proceso repetido de raspado, desgaste, golpes y pulido. Para mover piedras pesadas, los egipcios podían usar trineos, rodillos, rampas, cuerdas, soportes de madera y el jalado controlado por muchas personas. Hay evidencia en el antiguo Egipto de que usaban este método para mover objetos pesados. No era fácil, pero tenían un sistema. El punto más importante es que no se necesita un láser para que el Serapeum sea impresionante. Es aún más impresionante porque lograron hacer un trabajo tan difícil usando herramientas simples, pero empleadas de manera inteligente. Y aquí es donde todos los lugares que hemos visto se conectan. En Gunung Padang vimos que a veces el misterio comienza con una roca natural que fue modificada por el ser humano. En Kailasa Temple vimos que los humanos pueden esculpir todo un templo en la roca si tienen suficiente planificación y perseverancia. En Yonaguni vimos que no todo lo que parece una escalera fue hecho por el hombre. A veces la naturaleza misma crea formas que confunden a la vista. En Derinkuyu vimos que cuando el mundo en la superficie es peligroso, el ser humano puede crear un mundo seguro bajo tierra. En Nanmadol vimos que el agua, la piedra y la organización pueden formar un centro de poder. Y en el Serapeum vimos que la creencia de las personas puede impulsarlas a hacer cosas extremadamente pesadas, difíciles y que toman mucho tiempo en realizar. Así que esto es lo que debemos recordar. No es necesario hacer ver a la gente de la antigüedad como débiles o primitivas. No tenían internet, no tenían herramientas eléctricas, no tenían camiones, no tenían grúas como las que usamos hoy en día. Pero tenían tiempo, tenían trabajadores, tenían líderes, tenían creencias y tenían razones para terminar algo aunque les tomara muchos años. Así que cuando veamos una estructura antigua que parece imposible, no pensemos de inmediato en extraterrestres o magia. Es mejor empezar con una pregunta más simple. ¿Qué tenían ellos antes que a menudo ya no tenemos nosotros ahora? Paciencia, disciplina, cooperación y un propósito claro. Porque a veces el mayor secreto del mundo antiguo no es una máquina perdida, sino la capacidad del ser humano de trabajar durante mucho tiempo por algo que considera más grande que él mismo. Y tal vez esa es la razón por la que hasta ahora estas piedras siguen en pie, no solo para mostrar lo que se logró en el pasado, sino para recordarnos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no se rinde.